Las 9 en punto de la mañana y vamos a dar paso al primer panel del día de hoy, denominado Desafíos de la Institucionalidad para el Desarrollo Social de Colombia. Así que invitamos al escenario a Anu Raya Rahman, directora de País de USAID Colombia. También a la doctora Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura. De igual manera, a la doctora Sally García, subdirectora de Superación de la Pobreza del Departamento de Prosperidad Social. Al padre Rafael Castillo Torres, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Y a la vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, doctora Paola Buendía, quien va a ser la moderadora de este panel. Muchas gracias por acompañarnos. A todos y todas bienvenidos. Y doctora Paola, le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Como decía Catalina, qué bueno verlos presencialmente nuevamente en este importante evento. Agradecer a los invitados a este panel, que realmente vamos a tener una perspectiva muy importante desde la mirada del sector público, desde la cooperación y el rol que desde la Iglesia también se viene trabajando, y pues quién más que el padre Rafael que nos cuente sobre su experiencia. Yo iba a hacer una introducción de cifras, pero creo que ya Bruce las dijo todas con gráficas y creo que nos ubica en el panorama donde estamos. Y quién más para empezar con esta presentación, a la ministra Cecilia López, que desde la cartera pues, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en este momento, digamos, están en el momento de aprobación del plan de desarrollo. ¿Cómo hacer este ejercicio para poder priorizar a todas esas poblaciones que se mencionaron, vulnerables, desde la cartera de Agricultura, ministra? Bueno, primero, mil gracias por esta oportunidad. En medio de una agenda medio loca, quise venir porque antes de ser ministra he sido una analista de política social. Y antes de hablar del ministerio, muy rápidamente, quiero decirles que soy una profunda crítica de lo que ha sido la política social de los últimos 30 años en América Latina. Creo que esa política social ha sido como la última versión del famoso trickle down, o sea, que unos sectores ricos tengan una gran acumulación de beneficio y algo le cae a los pobres. Y a los pobres démosles limonas para que estén tranquilos. Yo creo que aquí el error que se ha cometido ha sido depositar en las transferencias, lo que se llamaban las transferencias condicionadas a la política social. Y allí caímos en una cosa que no podemos repetir, y es en las trampas de pobreza. Creo que esta política social, ¿qué hizo? Redujo pobreza, sin duda, pero creó en América Latina y en Colombia una categoría inconcebible, los vulnerables. Y hoy la población vulnerable en Colombia es más grande que la población pobre en general. Y esa población vulnerable es la que está apenas por encima de la línea de pobreza. 39% en Colombia es la última cifra que tengo, lo cual sumado a la pobreza nos da cerca del 70% de la población colombiana por debajo de la línea de pobreza o apenas por encima. Esa población vulnerable, que está apenas por encima de la línea de pobreza y que tiene una probabilidad muy alta de volver a caer en la pobreza, fue la que cayó durante la pandemia, parte de eso, pero además queda por fuera de la política para los pobres y queda por fuera de la inserción productiva. Entonces, una política social que cree trampas de pobreza, que no pase la población pobre a las clases medias, es un desastre. Y es ahí donde tenemos que hacer un cambio. Yo creo que el cambio sustantivo es graduar, primero, ¿cómo se evita que la política social se vuelva una trampa de pobreza? Graduando a los que reciben transferencias condicionadas. Son los mismos, en Colombia no los hemos graduado. Y entonces hay familias que reciben familias en acción, jóvenes en acción, como digo yo, viejos en acción, y eso la saca del mercado laboral porque nunca los graduamos. Entonces la primera nota que este gobierno tiene que tomar es cambiar de la inclusión social a la inclusión productiva. Es decir, no tener trampas de pobreza. Y ahora sí entro al Ministerio de Agricultura. Aprendí esa lección que, por ejemplo, en países desarrollados, en el caso de Estados Unidos, y no es que tenga la mejor política social, pero sí
tienen la idea de evitar que las estrategias sociales creen trampas de pobreza. ¿Y eso cómo se hace? Vinculando la política social a transferencias al empleo. Es decir, ahí sí gradúan a la gente que está recibiendo subsidios, pero se abren mecanismos para que se inserten productivamente. Es la gran lección que tenemos que aprender. Desde el punto de vista del sector rural, pues ustedes ya saben, es el sector más pobre del país, ustedes vieron las cifras, no tenemos que repetirlas, la informalidad laboral es total, las cifras de desempleo son muy bajas porque el trabajo es informal, hay circunstancias inclusive en el trabajo formal que son vergonzosas. No voy a mencionar la actividad porque pues, me sacan, pero la verdad es que dentro de las actividades modernas del sector agropecuario, que son muy pocas, pero las hay, uno ve que empresas que han tenido mucho éxito, sus trabajadores, sobre todo mujeres, siguen en toda la historia de esas empresas que tienen 30, 40, 50 años de éxito, tienen un salario mínimo. Es decir, ¿por qué no ha aumentado la productividad de esa mano de obra? ¿Sí? ¿O es que simplemente, porque si el salario refleja la productividad, lo que se ha hecho es mantener constante ese salario mínimo? ¿Por qué esos trabajadores no se benefician del incremento de productividad de los sectores donde están? ¿Por qué? Porque no se reconoce la necesidad de la inclusión productiva. Hecha esa salvedad, quiero decirles que me preocupa la reforma agraria. Y ahí he dicho que esta distribución de la tierra, que por primera vez esperamos que este país lo pueda hacer, tiene que ir de la mano de proyectos productivos porque no podemos crear trampas de pobreza. Por eso, la gente que pase cierto nivel tiene que pagar un poco por esa tierra. Tiene que sentir que tiene una responsabilidad de aceptar que se le abre una oportunidad de inclusión. Pero ahí el sector privado tiene que jugar un papel. Es decir, el sector privado tiene que jugar un papel fundamental. No basta con generar empleo, hay que cumplir la ley, todas las leyes. Hay que insertar productivamente a los sectores y en el caso del sector rural es el sector absolutamente protegido. Nadie tiene pensión. La cobertura en salud, sí, hay derechos que antes no los tenían. Pero ¿dónde están los servicios de salud? La educación sigue estando muy lejos de lo que debería ser. Entonces, lo que quiero decir es que yo sí quisiera dejar para la discusión la necesidad de cambiar la política social y de pasar de la inclusión social a la inclusión productiva. Pasar de mirar que las limosnas pueden generar trampas de pobreza que dejan a la población sin posibilidad de beneficiarse de todo lo que significa mejorar la calidad de vida. Y un llamado al sector empresarial, no basta con pagar el salario mínimo. Por favor, miren cómo va la productividad de la mano de obra. Y si las empresas aumentan su productividad, ¿por qué sus trabajadores no? Yo lo dejaría ahí, para empezar. Muchas gracias, ministra Cecilia. Desde la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, que sin duda ha sido un socio de Colombia, del sector privado, y ha jugado un papel muy, muy importante, ¿cómo ven y digamos, en el enfoque que tienen hoy ANU de los proyectos, cómo está incluida toda esta población vulnerable? Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Paula, ministra. Es un gran honor estar aquí con todos los otros panelistas, padre, señora, la doctora también. Bueno, escuchando las palabras del señor McMaster y ahora de la ministra, me confirme que nuestra estrategia que está enfocada en los temas de inclusión de las poblaciones marginalizadas, vulnerables, es la estrategia correcta. Siempre como una entidad de cooperación internacional, nuestro rol acá en Colombia y los otros países en que trabajamos es bueno, seguir el liderazgo del gobierno, de la sociedad colombiana. Y creo que por parte de AID hay un alineamiento muy fuerte con las prioridades, los objetivos, el trabajo de mi agencia USAID y las prioridades del gobierno colombiano.
Bueno, hablando de inclusión, la inclusión es el eje central de nuestra estrategia. Bueno, tenemos más de 50 actividades en marcha en Colombia y casi todo tiene un componente muy fuerte de inclusión, porque creo que como la ministra ha dicho y otros representantes del gobierno colombiano, es que una sociedad, un país no puede avanzar si una población significativa no tiene acceso a servicios básicos, no tiene derechos básicos, no tiene agencia, no tiene representación y voz política. Entonces, todos de nuestros esfuerzos acá en Colombia tienen como objetivo apoyar a los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos de la sociedad civil, crear alianzas con el sector privado para enfrentar esas brechas tan grandes en Colombia. Hablando a una audiencia de representantes del sector privado, es muy importante enfatizar lo que la ministra dijo, que el sector privado tiene un rol central en todo eso. Bueno, ustedes son los engines, los motores, sí, motores de la economía en cualquier sociedad. Entonces, por parte de ahí, siempre buscamos alianzas. Es que reconocemos que no podemos tener un impacto si trabajamos de una manera aislada. Es que solo a través de alianzas con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, todos alineados para lograr la misma visión, podemos tener un impacto colectivo más grande. Entonces, en todas de nuestras actividades buscamos alianzas. Tenemos mi equipo acá de relacionamiento con el sector privado, Carolina, Nati, 2 Natis. La mitad de nuestra agencia se llama Nati, entonces hay 2 de los Natis acá. Pero siempre buscamos alianzas con el sector privado. Tenemos muy buenos ejemplos de cómo hemos maximizado, aumentado nuestro impacto a través de alianzas específicas en sectores específicos, medio ambiente, tierra, desarrollo económico, gobernanza y paz. 3 puntos que quisiera resaltar que creo que son fundamentales y representan la manera en que USAID trabaja en Colombia. Primero, enfatizamos el elemento de sostenibilidad. Bueno, no es algo nuevo ese concepto de sostenibilidad, pero hemos escuchado a través de más de 50 años de implementar actividades que no es suficiente trabajar a nivel nacional ni a nivel local, si no incluyen todos los sectores de la sociedad, de la población. Entonces, mientras que estemos como alineándonos con los objetivos del gobierno al nivel nacional y al nivel local, también tenemos que incluir la sociedad civil al nivel nacional y particularmente al nivel local. Nuestro enfoque son las zonas que han sido más impactadas por el conflicto, por la violencia. Entonces, esas poblaciones son nuestro enfoque. Entonces, buscamos más oportunidades de construir alianzas, acuerdos con las comunidades locales. Por ejemplo, y no solamente de la sociedad civil, pero también los microempresas, las empresas pequeñas, empresas medianas en las regiones, porque sí, es la verdad que el sector privado es el motor de esas economías locales. El segundo como enfoque es es tener una estrategia holística. Entonces, cuando hablamos de retos sociales o económicos,
no podemos perder de vista el vínculo que hay con los retos ambientales. Y los temas del medio ambiente, del cambio climático son una prioridad muy alta para nosotros, también por el gobierno colombiano. Entonces, todas estas aristas hacen parte de una misma realidad y que están profundamente interrelacionados. Entonces, dentro de AID estamos organizándonos y colaborando de una manera más integrada, no de una manera aislada con desarrollo rural acá, salud acá, medio ambiente allá. Todos estamos trabajando juntos de una manera holística, pero dado la interrelación de todos esos temas. También quisiera resaltar como 3 políticas, no totalmente nuevas, pero recién de USAID. Primero es nuestra estrategia de relacionamiento con el sector privado, que promueve articulaciones con visión de mercado y de valor compartido. Entonces, alianza con el sector privado es algo que buscamos en todas de nuestras actividades y tenemos como oportunidades o nuevas maneras de trabajar y solicitar socios para incluir más y enfatizar más el rol fundamental del sector privado. Entonces, por ejemplo, en el pasado, hace muchos años, tuvimos como una manera de trabajar, de sentarnos en una sala y escribimos una descripción del programa y después hay un socio que implementa ese programa. Nuestra forma de colaborar ha cambiado, ha transformado muchísimo. Entonces, ahora, empezando con el diseño de nuestras actividades, invitamos al sector privado, invitamos la sociedad civil, invitamos al gobierno colombiano para diseñar nuestras actividades con nosotros, y eso es un cambio muy importante. Y invitamos a todos los sectores para diseñar nuestros programas con nosotros. Y mis colegas pueden compartir más información en cómo ustedes pueden ser parte de estas discusiones. La segunda política, ya mencioné la prioridad que nuestra administración da a cambio climático. Entonces, tenemos una política de clima que incluye como uno de sus principios rectores el trabajo con el sector privado para combatir el cambio climático, crear empleos verdes y reducir emisiones. Y tenemos 2 o 3 grandes actividades ya en marcha o en diseño que va a trabajar muy fuertemente en temas del cambio climático, finanzas climáticos y otros aspectos de ese tema tan importante. Y la tercera política que quisiera resaltar es lo que nuestra administradora Samantha Power se llama localización. Y es claro que en el conocimiento local está la clave a los retos más importantes de desarrollo. Entonces, desde USAID buscamos poner en el centro el empoderamiento de las organizaciones y comunidades locales. Entonces, estamos buscando más relaciones directas con organizaciones locales, estamos buscando más oportunidades de incluir actores locales, organizaciones locales en la creación de nuestras estrategias, el diseño de nuestras actividades, el monitoreo y evaluación de nuestras actividades, porque reconocemos que si nuestras actividades no sirven las poblaciones que intentan servir, es una falla. Entonces, y la única manera de asegurar que nuestras actividades, nuestros programas sirven las poblaciones marginalizadas, vulnerables de Colombia, es incluirlas directamente en todas nuestras actividades. Entonces, es una prioridad mía de nuestra agencia y es una área en que estamos tratando de expandir nuestra colaboración con actores locales, incluyendo el sector privado. Y con eso voy a parar, pero por el momento. Sí.
Gracias, Anu. Ahora, una entidad que pues sin duda es muy importante en todos los temas de superación de la pobreza es el Departamento de Prosperidad Social. Sally García, como subdirectora de Pobreza Extrema, pues tiene unos retos grandísimos desde el departamento. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos principales retos para poder responder a los temas de desigualdad? Hola, buenos días a todos y buenos días a los compañeros de panel. Pues acojo con entusiasmo y un poco con susto quizás la invitación de la ministra de Agricultura y Pesca aquí presente, especialmente por los retos que nos ha planteado en esta mesa para analizar sobre la importancia de mejorar nuestras políticas sociales. Y hay una convergencia, en efecto, no queremos unas comunidades vulnerables que se sigan perpetuando en una situación de vulnerabilidad y de falta de capacidades. Lo que queremos también es llegar a esos sectores vulnerables, a esa población que quizás en situación de pobreza extrema, que quizás sintió una suerte de abandono por parte del Estado, especialmente porque no se desarrollaron estrategias de acompañamiento hacia esos hogares. Y una pregunta que cabe para mirar un poco los efectos de la pandemia en la economía de los hogares es: ¿realmente sintieron la presencia del Estado o solamente la medida de una pobreza, de tratar de reducir pobreza monetaria era lo más importante en términos pragmáticos para sentir que estaban recibiendo una suerte de alivio? Yo sí quiero que a la luz de esas intervenciones, que no quiero decir que fueron perfectas, claro, tenían que lidiar con una contingencia que era una pandemia, sí creo que quedó faltando una suerte de acompañamiento de parte del Estado y también de la empresa privada a esos hogares. Porque saber y conocer esos hogares precisamente es lo que abre la puerta a la inclusión. La inclusión, y me parece que es un avance, es algo novedoso, escuchar empresarios hablando de desarrollo social inclusivo. Conocen los perfiles de los empleados que hacen parte de sus empresas, saben las condiciones de habitabilidad, saben si sus hijos están accediendo o no están accediendo a la educación. Yo creo que eso también empieza por poner sobre la conversación qué estamos entendiendo y qué estamos haciendo para reducir los índices de pobreza multidimensional, que no debe ser únicamente un discurso ni una preocupación únicamente de los gobiernos nacionales. Me parece novedoso, me parece estratégico y me parece bienvenida la propuesta de que los empresarios empiecen a mirar a esos hogares. Y yo sí creo que, en efecto, las políticas sociales deben mejorarse. No podemos seguir perpetuando situaciones de vulnerabilidad, como también esperamos que estas personas que acceden a los programas sociales tengan la posibilidad de salir de ellos graduados, que tengan la posibilidad de decir, es que en efecto, este recurso que yo recibí a través de un proyecto de inclusión productiva me permitió montar mi negocito. Yo creo que esas son las bases de una economía popular. El hecho de sentir que llegó el Estado con una ayuda, pero que al mismo tiempo esa persona tuvo la posibilidad de crear su pequeño negocio, de crecer en su pequeño negocio. Y yo creo que hay unos puntos de convergencia importantes. Yo estoy hablando de acompañamiento, de la necesidad de que nosotros como Estado recobremos esas relaciones interrumpidas, esas relaciones de falta de confianza entre los sectores sociales y el Estado. Y por qué no decirlo también del sector privado con el Estado. Claro, hay preocupaciones, hondas preocupaciones, porque estamos enfrentando reformas que no son fáciles, pero también evadirlas o no sentar una conversación seria sobre la importancia de hacer unas reformas sociales para la gente. Creo que es mucho mayor la preocupación y el error. Entonces, partiendo de esta confesión honesta, quisiera decir que el reto de prosperidad social no es solamente hacer un tránsito de familias en acción a renta ciudadana. No es solamente detectar las capacidades de los hogares y saber si en efecto cumplen unas corresponsabilidades, porque tampoco se trata de entregar recursos por entregarlos. Hay unas condiciones de corresponsabilidad, las mínimas, que los chicos vayan al colegio y tengan condiciones de acceso para que vean el tema de su salud, cómo va. Pero eso también incide en las condiciones de nutrición, porque hay un reto grande, hay mucha gente padeciendo hambre en este país. Y la transferencia, si bien es cierto, puede ser concebida como un alivio,
también va a permitir llegar a esos, va a permitir que con una estrategia complementaria de entender un poco qué pasa con esos hogares a través de una estrategia de acompañamiento familiar y comunitario que se suscribe a lo que hace esta subdirección, es entender qué ha pasado con esos índices de IPM en esos hogares, cuáles son las condiciones de habitabilidad. Realmente estamos hablando de inclusión cuando hay poblaciones afro, indígenas, que tienen unas condiciones de IPM muy distintas a una sociedad occidentalizada, a una sociedad urbana. El mismo Bruce lo dijo, o sea, hay una divergencia muy grande entre las condiciones que vive la gente en centros urbanos, en las cuestiones rurales. Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque es cómo llevarles condiciones dignas a la gente que vive en la ruralidad, cómo pensar en una ruralidad de avanzada, que tenga acceso a servicios, que tenga un acceso mínimo a un servicio que es el agua potable, la eliminación correcta de excretas. Estamos hablando de cosas básicas que muchos desde la cultura de privilegio la han gozado, pero que otros no la han tenido. Y que la oportunidad de lograrlo es quizás buscando alianzas entre el sector privado y el sector público, de tal manera que podamos llegar y mirar a esa otra Colombia con unos ojos de reconocimiento, de inclusión, de aceptación. Porque creo que el reto de estas democracias y también de los sistemas productivos es aceptar que las personas son diferentes y que vienen de un bagaje cultural diferente y que tienen una cosmovisión diferente. Para no ir más lejos, para mí es una gran oportunidad estar en este espacio de discusión, de diálogo. Yo vengo de una isla, yo vengo de San Andrés y Providencia, soy una raizal. ¿Cuántos raizales tienen la oportunidad de sentarse con los empresarios o microempresarios y contarles desde su experiencia lo que es vivir con privaciones, lo que es vivir sin oportunidades? Pensaré que puede que tenga una visión muy soñadora, de pronto de transformar el Estado o quizás el espacio donde estoy. Pero yo sí quiero que mi grupo de trabajo, la gente con la que comparto este trabajo, que no es cualquier cosa, hablar de superar la pobreza es tremendo tema. Pero una politóloga rebelde, antropóloga rebelde, viene aquí a decirles que sí hay que pensar de manera conjunta, que sí hay que buscar espacios conjuntos de reflexión y de articulación. Entonces yo saludo con mucho entusiasmo que esto se dé y pues para resumir, porque creo que me fui mucho al discurso, pero creo que nosotros tenemos como reto no solamente llegar con transferencias monetarias a los hogares, tenemos el reto de buscar procesos de acompañamiento que sean el reflejo de esos hogares, que podamos hablar con datos reales de qué está pasando en esos hogares y si hubo esa desconexión o no, cómo hacer ese restablecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y al mismo tiempo perfeccionar los procesos de focalización, porque de la manera en que nosotros mejoremos los procesos de focalización, también podemos llegar mejor a esas poblaciones que más lo necesitan. Cierro ahí. Muchas gracias, Sally. Padre Rafael, le voy a dar la palabra primero a la ministra que se tiene que ir y después se la doy a Padre, usted me va a perdonar este pecado, pero llego 15 minutos tarde donde me están esperando. Solamente una frase. Obviamente, desde el Ministerio de Agricultura tenemos que hacer un cambio sustantivo porque es la agricultura que debe ser acorde con el cambio climático. Pero yo tengo una profunda preocupación. Se le olvida al cambio climático y al discurso ambientalista la dimensión social. Y estamos llegando a extremos muy preocupantes. Si se entiende por cambio climático no tocar, preservar, se olvida que en zonas de alta vulnerabilidad ambiental hay gente que tiene que comer, hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene que vivir. Esa gente está en los parques, esa gente está en los bosques, esa gente, y en ese debate yo sí creo, y dado que aquí tengo una mujer brillante que nos puede ayudar a esa concepción, y se lo he pedido al Banco Mundial, al BID, por Dios, hagan una relación, primero conceptual y después empírica, entre el desarrollo social y el cambio climático. El cambio climático está dejando a un lado la desigualdad,
Y ese, me da mucha pena, es el tema más grave de este país hoy. De acuerdo, si no trabajamos hoy por el cambio climático para que no suceda la tragedia que nos están anunciando, a la cual contribuimos nada, pero estamos recibiendo todos los efectos negativos, San Andrés lo sabe muy bien, pero si nosotros volvemos a esconder que la desigualdad es nuestro gran pecado, vamos a tener no solamente costos ambientales muy graves, sino vamos a tener costos políticos muy serios. Yo quería dejar ese mensaje y me vuelo porque me van a matar, porque yo debía estar en el Ministerio de Salud. Muchas gracias, ministra. Bueno, ahora sí, padre Rafael. Desde la pastoral social, ustedes siempre han jugado un papel muy importante en trabajar con la sociedad civil, en movilizar proyectos, en trabajar con la cooperación, en trabajar con los gobiernos locales. La pregunta sería, ¿cuáles cree que usted, que tiene tanta historia, que además hemos trabajado en el pasado en diferentes programas, cuáles son esas principales barreras que enfrentan las poblaciones vulnerables en la ruta de movilidad social? Bueno, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación que le hacen al Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia a participar en este espacio, ¿no?, del 6º Market Social, Play Social. Yo quisiera, antes de adentrarme en la pregunta, querida Paula, poner como 3 premisas que me parecen importantes porque no es usual que un cura venga por aquí a temas pragmáticos y esperanzadores donde la verdad no hay que decirla sino que hacerla, a tirar línea. Yo quiero colocar 3 premisas para entendernos y para que de pronto haya un margen de comprensión sobre los temas sobre los cuales yo quiero poner luz y verdad. Primero, yo estoy convencido de que uno no construye submarinos leyendo a Julio Verne. También estoy convencido de que uno no humaniza la sociedad leyendo a los profetas. Y también creo que en escenarios parecidos a estos, la teología nos abandona. Pero como a mí me invitaron por escrito a un conversatorio inspirador, es decir, que tiene claro principios, valores y criterios al servicio de una institucionalidad para fortalecer el desarrollo humano integral, entonces yo vengo con lo mío. Y vengo con los caminos y caminadas hechas, en los cuales es más lo que se ha aprendido que lo que está bien hecho. Voy a tocar temas muy concretos para responder a la pregunta. Yo tengo que decirle muchas cosas a la señora ministra, pero yo espero que la grabación o la información le llegue. Primera dimensión. Será un gran día cuando en el quehacer de la construcción social, con los diferentes actores, pensemos más en el desarrollo de capacidades en personas y organizaciones que en las acciones que puntual o de manera atomizada se realizan. Cuando pensamos al sueño de escenarios como estos, no es tanto lo que yo puedo hacer, como lo que yo puedo lograr que muchos otros hagan. No se trata de que el padre Rafael desde la pastoral social cambie las cosas, sino que ayude a cambiar a quienes las pueden hacer cambiar, el sujeto histórico, social, político y económico de ese territorio. ¿Y cómo lo medimos? Por su capacidad para relacionarse, por su capacidad para emprender y por su capacidad para producir.
Allí instauramos el Homus Economicus. Y eso exige que nos pongamos serios y no poner en manos de Dios lo que Dios puso en manos nuestras, porque eso es irresponsable. Lo segundo que me parece muy importante, a partir de la afirmación de la señora ministra, es que aquí hay que construir nuevos relatos. Yo entiendo que la patria es un don, pero también entiendo que la nación es una tarea. Y aquí hay que rescatar la democracia como la patria de lo humano. La señora ministra dijo una afirmación a la cual yo me voy a referir porque es bueno que en el auditorio haya precisión antes que imaginación. Yo estoy de acuerdo con ella. Cuando ella dijo, esto no se resuelve con limosnas. Totalmente de acuerdo. Pero ese relato hay que reconstruirlo. Esa palabra limosna, es importante que todos sepamos su origen. Porque en su origen eso era otra cosa muy diferente a lo que hoy se predica, a lo que hoy se enseña y a lo que hoy se entiende. Cuando San Jerónimo le dio equivalencia lingüística al Mishpat y al Sadot hebreo, que significan justicia y derecho, la equivalencia lingüística que le dio fue elemosina, al latín. Y se introdujo como limosna, aquello que yo doy, que yo entrego, que yo ofrendo, porque hay alguien que me genera lástima. Y resulta que en la ipsísima verba del Mishpat y del Sadok hebreo, eso significa justicia y derecho. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar Jerusalén, encontré una protesta social. Y era un mendigo parado en una esquina, con el brazo extendido y un letrero en el pecho que decía Mishpat y detrás decía Sadok. Un padre peruano que estudiaba la Biblia le dijo, oye, ¿eso qué es? Y me dice, protesta social, Rafael. ¿Pero por qué tiene la mano extendida así? Está diciendo, devuélvame lo que me pertenece porque alguien más fuerte me lo quitó. Háganme justicia en nombre de Dios porque los hombres no me la están haciendo. Por tanto, la limosna, más que dar, es restituir. Y en Colombia parece, como nación pobre e injusta, que la justicia es ajustar todo lo que esté desajustado. Porque cuando la balanza se va de un lado, Dios se va a montar del otro. Porque a Dios le ofenden las desigualdades. Yo quiero que tengamos esa precisión, porque este es el enfoque que la Iglesia está llevando en la frontera de Colombia con Venezuela, en la Orinoquía y en la Amazonía, en el suroccidente, en el Pacífico, en el Magdalena Medio, en la Sierra Nevada y en esa Colombia profunda donde el cuerpo del pobre se está cayendo a pedazos. Paula, yo creo, y esto era lo tercero para la ministra y con esto termino, y dado la introducción que hizo Catalina al inicio y las precisiones de Bruce McMaster, a ver, yo vengo de territorios. Yo vengo del Caribe y más concretamente de Montes de María y del Canal del Dique. Y en mis 39 años de cura yo he pasado por ahí. Todavía no me acoplo a Bogotá. Y trato de ser siempre un cartógrafo de a pie y me voy siempre a los territorios. Miren, yo les voy a hacer un planteamiento aquí. Porque aquí las soluciones tienen que ser tan profundas como profundos son los problemas. Yo creo, Paula, que una respuesta de fondo tiene que ser ponernos muy serios en los temas de una reforma rural integral. Ese es el primer punto del Acuerdo de La Habana. Es una asignatura pendiente, es una tarea por hacer.
Catalina en la intervención decía que aquí estamos para articularnos, para dimensionar juntos, para realizar de manera conjunta acciones transformadoras, pero sobre todo para ordenar las esperanzas de la nación desde una modernización pertinente, donde estemos articulados la academia, el Estado, la sociedad civil, la cooperación, los empresarios y todos los que quepan. Ahora, yo estoy convencido de que en esta reforma rural integral la salud de la gente va a depender de la salud de sus instituciones. Son las instituciones las que resuelven. Y eso supone que nos movamos en el horizonte de una cultura de derechos, no de favores, y que ojalá esa cultura sea etos cultural. Segundo, yo estoy convencido de que esa reforma rural integral tiene que pasar por la seguridad humana. Paréntesis, ¿cómo es posible? Hace 8 meses yo estuve en el Chocó, reunido con indígenas. Y un testimonio privilegiado de los Emberá-Katí, una niña de 20 años me dice, padre, ayude. Yo le digo, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, los muchachos los están reclutando. Los están reclutando. Se los están llevando. Y le quiero decir una cosa, padre. Prefieren morirse, prefieren sacrificar la vida, prefieren suicidarse a ser reclutados. Ustedes vieron la noticia esta semana. Van 17 pelados en Veracatío suicidados en el Chocó, porque se resisten a eso. ¿Dónde está la seguridad humana de esta nación? Otro aspecto importante que me parece a mí clave en la superación de la pobreza y en la generación de condiciones es el desarrollo institucional, doctora. Yo creo en el DPS. Creo que no es fácil hacer muchas cosas. Yo he trabajado con el DPS, también con USAID, con el sector privado. Aquí tenemos buenas prácticas con algunas empresas como Argos, pero tenemos que fortalecer la institucionalidad. Tenemos que ser más institucionalidad. Como dije antes, los problemas no los resuelve la gente, los resuelven las instituciones. Y finalmente, yo creo que la esperanza de Colombia está en el campo. Creo que la mano de Dios sigue acariciando la tierra, que nosotros nacimos en una nación bendecida. Yo recuerdo que el tiempo de la pandemia, en una hora muy difícil, cuando Cartagena se moría de hambre, Montes de María tenía comida, y los campesinos nos dijeron, padre, hagamos el puente entre la carencia y la abundancia. Garanticemos el derecho a la cuchara. Estando tan cerquitas no pueden estar pasando tanta hambre. Esos gestos de solidaridad se tienen que dar. Se tienen que dar. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, padre Rafael. Como siempre, sus reflexiones son muy importantes para estos escenarios. Anu, como ustedes desde la agencia de USAID, ¿qué recomendaciones, digamos, y en este momento que se están construyendo el plan de desarrollo, qué acciones consideran ustedes para contar con iniciativas de desarrollo social más pertinentes y sostenibles? Ya tú nos describiste mucho de lo que están haciendo y pues sin duda apuntan a temas de sostenibilidad. Pero digamos, si pudieras, y pensando en esto que decía ahorita el padre Rafael, en institucionalidad y pensando en lo local, ¿qué más pudieras, digamos, decirle a este público y pues al sector privado en ese trabajo? Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, las palabras del padre, de la doctora García, fueron muy, muy inspiradoras. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo de la importancia de las instituciones, ¿no? En Colombia, y no solamente en Colombia, pero en el mundo, dentro de los países hay sistemas, hay instituciones que no sirven a todos, ¿no? Para algunos sí, pero para otros no. ¿Y por qué? Es algo que tenemos que entender. ¿Por qué hay una continuidad de
escasez de recursos destinados para algunas regiones y no para otras regiones. Hay como razones institucionales, hay razones sistémicas y por parte de USAID eso es algo que estamos tratando de entender, porque la idea de nuestro trabajo no es solamente invertir recursos acá, invertir recursos allá, pero enfrentar las causas fundamentales de los problemas de desarrollo, los desafíos de desarrollo en Colombia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que hemos invertido muchos recursos en la región de Tumaco por años y años y años. Y cuando vemos los indicadores socioeconómicos, bueno, en algunos casos hay cambios, pero en otras áreas no hemos visto cambios. ¿Por qué? Porque después de una inversión muy grande de la cooperación internacional, de otros actores, del gobierno, y eso es algo que tenemos que entender. Y estamos estudiando el tema porque no queremos como continuar el mismo modelo de inversión sin resultados. Y creo que con este alineamiento que tenemos entre el gobierno de los Estados Unidos y nuestras prioridades de inclusión, de equidad, ese alineamiento que tenemos con el gobierno colombiano, tenemos una oportunidad de romper el status quo, ¿no? Para cambiar la situación. Y por eso necesitamos ideas y información y el conocimiento de expertos como el padre, como la doctora García y otras personas que entienden la situación y que nos pueden dar recomendaciones. Entonces, esas son conversaciones que son bienvenidas para nosotros porque queremos utilizar nuestros recursos de una manera más efectiva para ayudar a sus esfuerzos. Y sus comentarios, doctora, sobre la importancia de entender las perspectivas de la gente. Y es que hay que caminar en los zapatos de la madre soltera de Tumaco, del migrante venezolano que va a tomar una viaje muy peligroso a través de una selva con 2 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Del joven de la costa que no tiene oportunidades de educación económica. Tenemos que entender su situación, sus perspectivas. Bueno, a responder a la pregunta de una manera más específica, tenemos muchos programas. Otro comentario que quisiera mencionar, bueno, también a la ministra, pero ella puede ver la grabación, no, es bromeo. Pero es ese concepto de opuestos. Es que algunos piensan que no pueden, bueno, los conceptos de prosperidad, productividad y sostenibilidad no pueden vivir en armonía. Y no estoy de acuerdo con eso. Todos tenemos muchos ejemplos en donde esos conceptos de prosperidad, de sostenibilidad, están viviendo juntos y que no tenemos que sacrificar sostenibilidad por productividad. Y tengo un buen ejemplo que quisiera compartir. Tengo un documento de 19 páginas porque es un espacio, bueno, muy activo y hay temas muy, muy importantes y comprensivos, pero es el ejemplo de, dame un segundo. Tengo muchos sticky notes acá, Nati y y Catalina, pero es un ejemplo muy bueno. Perdón. 8. Ok, ahí está. Sí, ok, bueno. Tenemos un proyecto, se llama el Programa Riqueza Natural.
Y a través de ese programa estábamos apoyando con ganaderos en el Casanare. Y en ese proyecto participó una pareja de ganaderos, se llaman Ida Becerra y Virgilio Gavasa. Y para mejorar sus prácticas silvopastoriles y ambientales, ellos crearon una reserva de la sociedad civil que además les permitió vender bonos de carbonos. Y ese caso nos hizo entender la importancia de pensar en toda la cadena cuando hablamos de la sostenibilidad y la productividad. Y esas dos personas, Ida y Virgilio, juntos con otros verdaderos, venden su carne verde en tiendas especiales como la Orinoco Green Beef, y de esa manera está llegando al consumidor con una oferta más responsable con el medio ambiente. A mí me gusta mucho ese ejemplo porque es un caso emblemático de cómo podemos casar los objetivos de productividad y nuestras prioridades de proteger el planeta, la biodiversidad y combatir el cambio climático. Y tengo que trabajar juntos para diseñar, desarrollar y implementar actividades de una manera integral que enfrenta todos los temas importantes, todas las prioridades, la importancia de oportunidades económicas, de ingresos, la importancia del medio ambiente, la importancia de dignidad humana, la importancia de derechos humanos. Y creo que hay muchos ejemplos al nivel local que hemos avanzado con socios muy importantes, como la iglesia, como la sociedad civil y el gobierno también. Y hay que estudiar esos ejemplos y expandirlos, replicarlos y siempre con la gente en el centro de esas conversaciones. Nunca sin ellos, todos con ellos. Entonces, gracias. Muchas gracias, Anu. Efectivamente, teníamos una pregunta sobre ese equilibrio entre sostenibilidad y productividad y creo que ya con tu ejemplo lo podemos abordar. Yo quisiera volver, Sally, a un tema que lo trataste marginalmente, es el tema de instrumentos o metodologías de focalización. Siempre hay recursos limitados, siempre hay, digamos que trabajar obviamente en lo local. Desde el DPS, ¿cómo están viendo ese ejercicio de focalización y de instrumentos para lograr más efectividad en la política pública? Bueno, Paola, tú lo has dicho, digamos que a veces las limitaciones son en términos de recursos para poder mejorar, o digamos, es un reto hacer mucho con poco. Entonces, nosotros, digamos, hemos partido de fortalecer nuestros grupos de analítica, porque nos permite a nosotros, de alguna manera, leer el país. O sea, ¿qué hacemos en los procesos de focalización? Pues, en efecto, revisamos índices de pobreza monetaria, de pobreza de IPM, cruzamos bases de datos, revisamos, por ejemplo, si las personas han accedido a algún tipo de subsidio o algún tipo de beneficio. Todo ese tipo de trabajo quizás meramente operativo es importante, pero también adicional al tema que mencioné también de renta ciudadana, un poco que el ejercicio de focalización que se hizo tomó como punto de partida los mapas de hambre. O sea, en Colombia hay una situación, una circunstancia de hambre que es real. Y a partir de ese gran insumo de mapas de hambre, nosotros cruzamos esa información con los índices de pobreza monetaria, de pobreza multidimensional en los territorios. Es cierto, la focalización es un punto de partida, pero no es el único método para poder llegar a esas poblaciones. Pensamos que esto debe ser leído a partir de iniciativas de inclusión productiva que también han sido, digamos, focalizadas en esas poblaciones, mirar un poco el comportamiento que han tenido estos territorios en respuesta a estas políticas. Entonces, todo eso nos permite como mejorar un poco en acceder a esta información. Sabemos que hay retos grandes, por ejemplo, tenemos una transición de SISBEN 3 a SISBEN 4, que también dejó por fuera personas, que hay un reto también adicional para las familias que inclusive podrían o no ser receptoras de política de algún subsidio o alguna transferencia, si no quedan, digamos, inmersas en el sistema de clasificación del SISBEN tipo A. O sea, hay unas limitaciones operativas.
pero lo que queremos es llegar a las poblaciones que más lo necesitan. Entonces, en ese orden de idea, pues obviamente los centros urbanos, aunque pueden registrar situaciones de pobreza que han aumentado, no se comparan con los niveles de pobreza de la ruralidad que obviamente revisamos al principio de esta conferencia. Y me parece, el punto clave también para poder llegar. Ese es el reto, saber esas condiciones de esos hogares que están en la ruralidad, saber, por ejemplo, las situaciones o ciclos de vida que se viven en esos hogares, si tienen presencia de jóvenes, si tienen presencia de adultos mayores, si son mujeres jefas de familia. O sea, estoy hablando de unas líneas muy generales que también ayudan a aterrizar los ejercicios de focalización. Y que partimos que se hace, digamos, desde prosperidad social, pero también creo que sigue siendo un reto para hablar de focalización y de políticas pertinentes, trabajar eso que entendemos por enfoques territoriales. Nosotros no podemos proponer soluciones completamente homogéneas o universalistas, aunque sí, se parte de un derecho universal que es el derecho a tener unos mejores ingresos, a tener un mejor bienestar. Sí debemos también tratar de leer mejor los contextos y los territorios en donde nosotros pretendemos llegar. Y para eso es importante, como bien decía el padre, contar con ese desarrollo institucional. Ese es un reto grande. Aunque tenemos presencialidad en muchos territorios del país, sigue siendo una dificultad quizás poder, digamos, trasladar todas esas preocupaciones que hay en los territorios y traducirlas en unas políticas que sean pertinentes y que obedezcan precisamente a sus particularidades. Nosotros queremos invertir esa ecuación, partiendo de que no solamente tenemos que hacer una visión desde el centro, desde acá, sino que también en ese diálogo tienen que entrar los territorios, tienen que explicar sus precariedades, cuáles son las dificultades que más apremian, cuáles sus situaciones de desigualdad. Una cosa que mencionó la representante de USAID, de por qué estamos perpetuando la carencia o por qué seguir perpetuando situaciones estructurales que a pesar de que cuentan con la ayuda del Estado y la cooperación, no resolvemos. Esa es una pregunta de fondo, es una pregunta que cabe para nosotros, tanto Estado como sociedad, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que en efecto las personas reincidan en estas situaciones que los llevan otra vez a esa situación de vulnerabilidad y de precariedad? Y por ejemplo, en el informe de panorama social de América Latina de la CEPAL, hablaban de las amenazas de otras violencias, o sea, el surgimiento de unos nodos críticos que nos permiten pensar que sigue siendo un reto hablar de desarrollo inclusivo. Y uno de esos retos es la escalada de las diferentes formas de violencia, no solamente en los entornos de los hogares. Estamos hablando de un tema de inseguridad, que también es una consecuencia quizás de no haber tomado tan en serio la implementación de los acuerdos de paz. Eso a nosotros también nos parece que son fallas que se siguen heredando y que de pronto de no atenderlas podrían recrudecerse mucho más, y lo estamos viviendo. Entonces, no sé si respondí completamente a tu pregunta, pero yo saludo que en este espacio podamos confluir y sobre todo pensar en la importancia del desarrollo institucional, la importancia también de vincular la educación en todos estos procesos productivos. ¿Para qué estamos educando a los jóvenes? Los jóvenes, ¿para qué quieren acceder a la educación? ¿Tienen una posibilidad de inclusión en las empresas? ¿Tienen la posibilidad de ser emprendedores? ¿Qué está pasando? Porque ahí también me parece que es otra de las tantas amenazas que pueden incidir inclusive en que sigamos en esta suerte de desequilibrios en el acceso a oportunidades. Muchas gracias, Sally. Padre Rafael, usted ha sido siempre un líder en los temas del diálogo. ¿Por qué, digamos, es importante seguirlo incentivando, potenciarlo? ¿Qué podría recomendarle a los diferentes sectores que tenemos responsabilidades en todos estos temas de desarrollo social? Bueno, no hay duda de que para una nación como Colombia, necesariamente la palabra tiene que ser el puente más civilizado. Las personas que dialogan vencen la razón de la fuerza con la fuerza de la razón.
Las personas que dialogan suelen acompañar sus propuestas con inteligencia, con respeto y con mucho amor. Cultivan el hábito de acercar orillas y de construir puentes que se puedan andar en ambas direcciones, superando preconceptos, prejuicios y recelos. Nosotros estamos necesitados como nación, en los diferentes ámbitos y sectores, de que el diálogo realmente se convierta en cultura. Se convierta en cultura. Nosotros al interior del Secretariado Nacional de Pastoral Social tenemos una estrategia que es buena práctica y que es la manera como abordamos y acompañamos la conflictividad territorial. Es celebrar la cultura del encuentro desde el diálogo social, teniendo claridad en el modelo de acompañamiento. Y yo me quiero referir a la herramienta del diálogo social a la hora de acompañar comunidades. Miren, siempre es importante que en una estrategia de acompañamiento para el diálogo tengamos 4 pasos. El primero es la escucha paciente y sincera de cuanto hay en la mente y en el corazón de personas y comunidades. Sin respuestas programadas, caminando al ritmo de la gente. Porque la gente que acompaña no camina al ritmo de los que van adelante, sino de los que se van quedando. Cartógrafos de a pie. Cartógrafos de a pie. El segundo paso del diálogo social con un claro modelo de acompañamiento son los espacios seguros para el discernimiento. Miren, no hay que simplificar lo que es complejo, dice la teoría de cambio que estudian ustedes mejor que nosotros. Y el discernimiento es aquel que en el diálogo social nos permite dar pasos hacia adentro antes de dar pasos hacia adelante. El discernimiento es: venga la buena práctica de los empresarios, venga la academia, venga la política pública, venga la cooperación, vengan todos los que saben, conocen y entienden de esto y pongan lucidez y verdad sobre ese desafío. Escuchar y discernir. Lo tercero que contribuye, Paula, a un diálogo social provechoso y fructífero es la necesidad de coexistir, convivir y permanecer en los procesos que animan ese diálogo. Una opción por una comunidad supone convivir con la comunidad, estar allí. Eso no es con, ¿cómo se llama?, un telecomando, un comando de eso para cambiar cosas, no. La Colombia profunda no se acompaña desde la séptima o desde la Pepe Sierra. Se acompaña desde abajo, desde adentro y con la gente. Y el cuarto paso es que cuando usted escucha, cuando usted discierne, cuando usted celebra y comparte, así como entró, tiene que tener una estrategia de salida, porque lo importante es respetar autonomías y liderazgos que hay en esa comunidad. Porque aquí lo que se trata es del sujeto histórico, social y político, como dije antes. Ahora bien, Paula, frente a toda la conflictividad del diálogo, si tenemos una estrategia de acompañamiento, voy a hacer un paréntesis. Miren, en todas las comunidades donde ustedes lleguen, van a encontrar 3 situaciones. Falsas expectativas, juicios erróneos, tristeza y crisis. Pero, si el diálogo social humanizado tiene un buen modelo de acompañamiento en la escucha, el discernimiento, compartir y permanecer y respetar autonomías y liderazgos, esas expectativas falsas serán adecuadas. Los juicios erróneos serán sensatos y la crisis será alegría y esperanza. Y desde allí
Desde allí, nosotros podemos estar superando los éxitos transitorios, los triunfos aparentes y aquellas cosas que tienen solo apariencia externa de maduración y que no podemos considerar como indicadores. Creo que este tema del diálogo social en Colombia es una pertinencia muy grande. Y yo invitaría a este recinto a que incorporáramos estas pedagogías y estas metodologías a esos escenarios que están allá afuera. Yo creo firmemente en la hermosura de las cosas pequeñas. Yo creo firmemente que detrás de esa feria social que está allá afuera hay una cultura del diálogo, del encuentro y del respeto, de los acuerdos edificantes entre ellos. Y yo creo que allí, en resultados muy concretos, podemos señalar con el dedo cómo estamos pasando de una cultura de favores a una cultura de derechos. Yo hice un recorrido muy corto, pero le voy a decir la fotografía que vi allá afuera y que voy a seguir viendo, porque necesito escuchar. Yo allí vi 4 cosas. Vi relaciones de vida. Vi condiciones de vida. Vi medios de vida y vi niveles de vida. Y esa no es la calidad de vida. Ellos no tienen ganas de ser como Sarmiento Angulo, no tienen ni idea, no quieren ser así. No les interesa. Por ahí no van ellos. Ellos saben ser mucho con lo poco que tienen. Ellos saben producir más pan con menos harina sin que pierda calidad el pan. Ellos no son de la acumulación, son del compartir. Ellos son de esa sociedad donde cada quien da según su capacidad y recibe según su necesidad, donde nadie se come más platos de los que le tocan. Y el que tiene las cosas bajo llave, sabe que eso no es suyo y tiene que repartirlo. Yo creo firmemente en eso. Termino con una propuesta que quiero compartirles porque yo creo firmemente entre la unión del capital y el trabajo. Y algo que yo quisiera que avanzara en Colombia es la generación de empresas. En esa unión de capital y trabajo tenemos que generar empresas. Yo no estoy pidiendo que sean como Ecopetrol o como sean una de las grandes empresas de la Andi. No. Es la empresa como estilo de vida, como manera de ser. Perdónenme si me extiendo un poco, estoy apasionado. Miren, voy a ponerles un ejemplo que yo tengo en la palma de mi mano y que es lo que me anima a decirles lo que les estoy diciendo. Yo soy de formación dominicana, del Angélico de Roma. El padre Soria, que era un viejo zorro de la doctrina social de la iglesia, en un pasillo me dijo a mí: Rafa, no sigas con ese argumento, porque vas a hacer el ridículo. Padre, como así, me dice: mira, Santo Tomás, cuando habla de la empresa y de la unión de capital y trabajo, dice que cuando alguien hace una inversión, merece un profito, una utilidad, un provecho. ¿Por qué? Porque produce bienes y servicios, porque corre un riesgo, porque invierte un tiempo, porque genera condiciones. Entonces, una persona que genera una actividad merece una utilidad. La pregunta que se hace Santo Tomás es, bueno, ¿qué hacemos con la utilidad? ¿La acumulamos? ¿La reinvertimos? ¿La resocializamos?
y hacemos que el capital crezca. Eso me lo dijo a mí en el año 94. En el año 2005 yo fui a una ciudad de Adrian, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, y me di cuenta de que eso que el padre Soria me había dicho a mí, en un pasillo de la universidad, unas monjas lo estaban haciendo. Eran unas monjas de trato 20. Yo le dije, hermano, yo no veo la pobreza por aquí por ningún lado. Me dice, porque usted cree en la pobreza horizontal. Aquí creemos en la pobreza vertical. Le dije, ¿cómo así? Me dice, sí. Es que nosotros necesitamos todo lo que pueda contribuir a la grandeza humana, pero siempre estamos de rodillas pidiéndole a Dios que no se pierda el horizonte de los que menos tienen y más sufren. Ahora bien, padre, ¿usted le sorprende que seamos dueños de esta universidad de Santa Catalina de Siena? Una universidad más costosa que la Loyola de los jesuitas y con más estudiantes. Oye, ustedes saben qué hacían esas monjas. Qué viejas pavispadas. Qué señoras tan intrépidas. Me dice, padre, nosotros tenemos que vivir en el Evangelio en este modelo económico. La pregunta es cómo hacemos. Me dice, tenemos mucha rentabilidad. Ganamos mucho dinero. ¿Y por qué no nos pregunta qué hacemos con la utilidad? ¿Y qué hace? Me dice, aquí hay muchas empresas cuyas acciones no se corresponden con la centralidad de la persona humana y los derechos humanos, que es principio, criterio y valor de la doctrina social de la Iglesia. ¿Entonces sabe qué estamos haciendo? Vamos metiendo plata, comprando acciones en esas empresas. Y ay, entonces me dice, cuando tenemos el 51% nos sentamos en la punta y empezamos a cambiar vidas y relaciones y empezamos a pagar bien. Padre, ¿y usted sabe quiénes son los estudiantes nuestros? Los hijos de todos nuestros trabajadores. Donde se unen capital y trabajo, no hay que atacar. Hay que iluminar esperanzas de manera creativa. Y yo quisiera dejar ese mensaje, porque será un gran día cuando superemos la victimización y la dependencia y empecemos a generar una cultura empresarial edificante que ojalá dialogue siempre con el modelo de la economía de Francisco, que es una propuesta audaz. Nosotros acá, en Colombia, estamos proponiendo desde la pastoral social, además de lo de bancos de alimentos, estamos proponiendo bancos de tiempo. Los bancos de tiempo, tal vez ustedes conocen lo que son los bancos de tiempo, ¿no? Es una cosa muy audaz, muy intrépida, es como pasar de lo que yo entrego al don de mí mismo. En esta sociedad del conocimiento, la materia prima más importante es el conocimiento, y quien lo utilice creativamente va a marcar la diferencia. Ahora, en estos contextos, el conocimiento es para el servicio y no para el poder. Qué bueno que muchos técnicos y gente buena que está aquí, con caminos y caminadas, pudiera desde un banco de tiempo decir, yo voy a donar este acompañamiento de 5 horas semanales a esta organización para fortalecerla y animarla. ¿Qué estás dando? Eso se puede cuantificar. Eso puede ayudar mucho. Son nuevas formas creativas de avanzar en el mejoramiento de las condiciones. Qué pena, muchas gracias. No, padre, a usted muchas gracias, y con usted terminamos este panel. Muchas gracias a Anu, a Sally, por acompañarnos, a la ministra Cecilia, y así podemos seguir con nuestra agenda. Gracias. Así es.